Bueno, hola a todas. Decidí hacer este video para poder plantear una introducción a la materia que quizá solamente con los textos y algunas indicaciones en forma escrita pueden llegar a resultar un tanto distantes. Entonces, bueno, me parece importante que podamos sí hacer una breve introducción de por qué esta materia, de cuál es el sentido y cuáles van a ser algunos de los contenidos en este primer eje temático. Y luego iremos avanzando con alguna otra clase de este tipo, así un tanto expositiva, pero creo que nos ayuda a ir organizando un poco el pensamiento y también algunos conceptos. La materia, como ustedes bien saben, tiene un nombre y el nombre de alguna manera define la orientación o el tipo de contenidos que vamos a abordar y la lectura respecto a esos contenidos. La materia se llama Teorías Sociopolíticas. Y educación. Es decir, vamos a ver o vamos a intentar aproximarnos a algunas teorías. Las teorías son, podríamos decir, acercamientos provisorios respecto a un tema. Es decir, es una forma de abordar una temática. Y ese abordaje supone una aproximación hipotética, es decir, tenemos una idea acerca de cómo son las cosas, acerca de ese objeto de estudio que queremos analizar, estudiar, profundizar, pero una teoría nunca se cierra sobre sí misma, es decir, una teoría nunca es suficiente para dar una explicación acerca de un acontecimiento, hecho u objeto de estudio. Es una aproximación como hay otras tantas. Y esas teorías se van a dirigir fundamentalmente hacia las cuestiones sociales y políticas, que son las que nos interesan a nosotros en esta materia, es decir, a la constitución de la sociedad, a la construcción del orden político, a la constitución o la construcción del poder, etcétera, etcétera, vinculadas con la educación. Dicho de otra manera, ¿para qué nos sirven estas teorías acerca de la sociedad y de la organización política? Para comprender el hecho educativo. Dicho de otra manera, para saber qué pasa y por qué pasa en nuestras aulas lo que vivimos cotidianamente. Bien, entonces para iniciar de alguna forma en esta materia, tenemos que hablar de una ciencia que está acá implícita en el título de la materia, que es la sociología. La sociología es una ciencia social relativamente nueva. Augusto Comte, que es uno de los fundadores de la sociología, es de alguna manera a quien le debemos el nombre, le llama en sus orígenes física social. Le llama física social porque en definitiva en lo que está pensando Comte y muchos teóricos de la época es que las ciencias sociales tienen que copiar, tienen que emular, tienen que imitar el método de las ciencias naturales. Entonces, en una primera instancia, todas las ciencias sociales sufrieron esta inconveniencia, porque luego con el tiempo se dan cuenta de que no podemos aplicar los métodos de la ciencia natural para una ciencia que tiene como objeto al hombre, ¿no? La sociología es el estudio, para hacer una definición rápida, del hombre en relación con otros hombres, ¿no? Es decir, el estudio del hombre en sociedad. Este hombre que en definitiva se vincula con otros hombres y constituye algo que es mucho más que un grupo, ¿no? Y que incluso podríamos decir tiene otras características que no las vamos a ver en detalle, a lo que se supone es una comunidad. Hay algunos teóricos que afirman que el hombre siempre fue comunidad. Es decir, que hay una pregunta aquí en el medio que es, bueno, ¿cómo es que se comporta? ¿Cómo es este hombre en sociedad? Pero al mismo tiempo, ¿quién es el hombre, ¿no? ¿Y cuáles son esas características fundamentales del ser hombre?
si realmente, que es una pregunta más de tipo filosófica, digamos, no es una pregunta de la antropología, pero es una pregunta válida porque muchos van a afirmar que el hombre no llega nunca plenamente a ser hombre si no lo es en la sociedad. Es decir, si no hay sociedad, si el hombre no está con otros, difícilmente llegue a ser quien es. Es decir, que hay un proceso de humanización que se da en conjunto. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, está radicado en México. Dussel afirma de un modo muy simple, dice, el hombre ha sido siempre comunidad, basta con mirarnos el ombligo. Es decir, siempre hemos necesitado, desde los primeros minutos de vida, de algún otro ser semejante a nosotros, ser humano, para poder llegar a ser seres humanos. Por tanto, afirma Dussel, el hombre ha sido siempre comunidad, no podemos pensar al hombre sin la comunidad. Entonces, la sociología se ocupa de este hombre en relación con otros hombres y de este hombre en sociedad, y Comte les decía, ve eso como una suerte de física, es decir, están pensando en términos relativos a las ciencias naturales. Entonces la sociología va a ir avanzando, a mí no me interesa demasiado entrar en este tema, pero va a ir avanzando para conformar, junto con otras ciencias sociales, como por ejemplo la psicología, conformar un método de estudio propio de esa ciencia, que tiene al hombre como objeto, pero al hombre en tanto hombre, porque la medicina, por ejemplo, también tiene al hombre, o las ciencias médicas tienen al hombre como objeto, pero lo tienen en tanto ser biológico, con lo cual los procesos biológicos sí se pueden matematizar, pero la relación del hombre en sociedad es mucho más compleja, y los aportes que nos otorgue esta ciencia nos va a interesar desde esta materia, porque nosotros aquí, en este ámbito, en la educación, es decir, en el aula, trabajamos con seres humanos. Y lo que pasa en las escuelas está íntimamente relacionado y vinculado con el comportamiento humano, y también con ese comportamiento humano que se traduce muchas veces en acciones políticas, o en decisiones políticas, o en leyes, y esas leyes, en definitiva, son las que de alguna manera regulan esta vida en comunidad. Es decir, todo esto lo podemos ver condensado en el aula. Entonces, lo que me interesa de esta primera aproximación es que en esta materia vamos a ver algunas teorías acerca de la constitución de la sociedad, vamos a ver algunas cuestiones relativas a la política, fundamentalmente las que tienen que ver con la construcción del poder. El poder, dicen algunos teóricos, es poder hacer, y el poder debiera estar dirigido hacia la vida. Bueno, vamos a ver que no siempre es así. Hay muchos teóricos políticos o filósofos políticos, hay muchos sociólogos o teóricos en el ámbito de la sociología, por lo tanto hay muchas miradas. Yo lo que sí les había subido en esta primera clase, que fue junto con la presentación, es un cuento de Jack London que se llama La fuerza de los fuertes. La fuerza de los fuertes es un cuento relativamente corto, muy interesante, porque en ese cuento London toma algunos recursos que son literarios, por supuesto, de los metafóricos, para hablar de los principios o los comienzos de la vida en comunidad. Y entonces se explica o cuenta que hay dos tribus, ¿no? La voz del hablante es la de uno de los viejos de una de las tribus, ¿no? Que le cuenta a sus nietos cómo era la vida un tiempo atrás. Y les dice que había otra tribu, que eran los come carne, que ellos se llamaban los come peces, y que estos come carne un día los invaden y luchan contra ellos y les roban las mujeres, generan una gran conmoción en la comarca, los matan y muy pocos se pueden salvar. Y cuando se juntan a hablar sobre lo ocurrido, dice, en ese primer momento nosotros celebramos el primer consejo, es decir, nunca antes habíamos hablado. Y ahí aparece una cuestión muy interesante en el cuento de London,
que es el lenguaje, como primera cosa, el lenguaje como una necesidad. Es muy interesante el recurso, es una ficción lo que hace London, pero es muy interesante el recurso porque él habla del lenguaje apareciendo en la cultura a partir justamente de una necesidad humana. El hombre necesita hablar, comunicarse, intercambiar, en este caso era hablar acerca de lo ocurrido, y aparte expresa que hay pocas palabras para hablar de lo ocurrido. Por lo tanto, el lenguaje a partir de ese momento empieza a enriquecerse, le van a sumar palabras. Y si cuando hablamos de lo ocurrido nos dimos cuenta, ¿no? El darse cuenta, eso también es muy, muy importante en el cuento de London, nos dimos cuenta de que los otros, esta tribu de los comecarne, que vivían al otro lado de la ribera, vienen a atacarnos, pero son apenas 10. Ellos son solamente 10. Y nosotros éramos más de 60 o 70 hombres. Pero, ¿cuál era la diferencia? De que estos 10 trabajaban o atacaban unidos, todos juntos. En cambio nosotros, dice este anciano, que le cuenta a sus nietos el acontecimiento, nosotros vivíamos cada uno en su casa, en una casa que habíamos construido en un árbol, aislados de los otros, es más, pensando que los otros eran nuestros enemigos. Por tanto, nos dimos cuenta de que ellos luchaban como un solo hombre porque todos luchaban unidos. Y se empiezan a dar cuenta de que hay algo que tienen que organizar, que ahí estaban viviendo fragmentariamente, que tienen que empezar a organizar las tareas. Y ahí empieza el cuento, digamos, ¿no? O el verdadero relato. Es todos los problemas y todas las ganancias que genera la vida en sociedad. Es decir, la distribución de las tareas, la celebración de los consejos, la representación política, es decir, estos otros que nos tienen que representar, porque si no podemos estar reuniéndonos todo el tiempo para resolver las cuestiones, la corrupción que, digamos, se le añade a la organización o a la delegación de la organización en comunidad, la injusticia, y London en el cuento termina estableciendo algunas preguntas que son las mismas preguntas que podemos hacernos nosotros respecto a la sociedad, digamos, ¿no? Dice, bueno, antes de cuando vivíamos en los árboles y vivíamos solos, es decir, cuando éramos necios, dice el personaje de London, vivíamos separados, vivíamos lejos, vivíamos pensando que el otro era nuestro enemigo. Pero, dice London, luego en la organización, después de la organización de la comunidad, había niños que se iban a dormir llorando de hambre, mientras otros tantos tenían tanto alimento que no sabían qué hacer con él. Aparece también la constitución del dinero, es decir, bueno, todas las inconveniencias que trae la vida en comunidad y también todas las ganancias. Bueno, de eso se trata. Incluso es un texto que es muy interesante para este tiempo, para analizar la solidaridad, para analizar los roles, para este tiempo de cuarentena y este tiempo en el que estamos atravesando a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho que puedan leer el cuento, que pudieran hacer esta síntesis, que puedan establecer algunos elementos y que me compartan qué parte les gustó más o qué parte les motivó una reflexión, y por qué es interesante la lectura del cuento de London, porque nos vuelve a posicionar en esta cuestión de el origen de la comunidad. ¿Qué le pasa al hombre cuando vive en comunidad? ¿Qué cosas son difíciles de resolver? ¿Qué cosas son más fáciles de resolver en compañía de los otros? Y este va a ser una de las primeras actividades o propuestas de trabajo para esta materia. Bueno, esta es un poco la introducción que yo quería establecer con ustedes. Van a surgir varias preguntas en relación a estos temas que fui esbozando. Es decir, bueno, entonces fundamentalmente, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el poder?
si la sociedad, bueno, por ahí, acá, ¿no? Si la sociedad, voy a ponerlo acá, si la sociedad es una construcción o si es natural. Son todas preguntas que adelanto, para quizá incomodidad de muchos, no vamos a responder suficientemente, no porque no haya respuesta frente a esto, porque vamos a ver distintos tipos de respuestas. Cada uno va a tener que hacer luego su síntesis provisoria, personal. Obviamente hay una línea o una intención en esta materia, pero me interesa más el planteamiento de estas preguntas que las respuestas en sí. Y vamos a incluso en algunos momentos a encontrarnos con teóricos que dicen exactamente lo opuesto. Solamente menciono dos cuestiones y con esto ya termino, porque la intención de este video es que no sea demasiado tedioso o largo para ustedes. Voy a mencionar a Hobbes, Thomas Hobbes, y voy a mencionar a Rousseau, que son dos grandes teóricos y que dicen cosas diferentes, solamente a modo de ejemplo. Después vamos a profundizar un poquito en esto. Thomas Hobbes asegura que el hombre es egoísta por naturaleza. Si el hombre es egoísta por naturaleza, de alguna manera Hobbes está respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el hombre, no? Es un ser egoísta por naturaleza. Por tanto, lo que lo motiva es su propio interés. Y si lo motiva su propio interés, entre otras cosas también va a desear lo que el otro ser humano próximo tiene y se lo va a intentar arrebatar, quitar, sacar. Bien. Un poquito y les planteé dos teorías acerca de lo social, la teoría de Thomas Hobbes y la de Rousseau. Hobbes parte de una idea que es la pregunta acerca de qué es el hombre, justamente. Dice, Hobbes asegura o afirma que el hombre es egoísta por naturaleza, es decir, que desea lo que el otro tiene, que lo único que le importa es su propia satisfacción y que vive en un estado de convulsión y de violencia. Por lo tanto, tiene que establecer con esos otros un acuerdo, un contrato. Es decir, que el origen del contrato, del pacto, del acuerdo social en Rousseau es el temor, es el miedo a morir violentamente. Entonces dice Hobbes que en ese acuerdo cualquiera de los dos, de las dos partes como mínimo, ¿no? Porque en una sociedad hay muchas partes, pero digo, en el acuerdo de estos dos integrantes como mínimo, uno de ellos puede romper fácilmente el contrato y al romper el contrato social, digamos, se vuelve a un estado de anarquía. Entonces, ¿cómo es que se regula ese acuerdo? Bueno, justamente con un tercero, ¿no? que triangula en esta relación, que es el Leviatán o el Estado, ¿no? En este libro Hobbes que escribe, ¿no? El Leviatán, ¿sí? O la materia, forma y poder de la República Eclesiástica y Civil. Y acá explica claramente en este texto de 1651 que justamente este Leviatán tiene que ser un Estado fuerte para que, imponiéndose sobre las partes, pueda hacer cumplir el contrato. Como ven acá, en Hobbes hay una teoría pesimista de la naturaleza humana. En Rousseau, en cambio, la teoría es muy similar. Digamos, hay un Estado que triangula entre dos partes que tiene que hacer cumplir el acuerdo, el contrato, pero parte de una idea de hombre más bien optimista. Dice, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y se corrompe, se vuelve malo, ¿no? Al ingresar en la sociedad, algo que también de alguna manera postula con ciertas diferencias Freud en un texto que se llama El malestar en la cultura. Dice que justamente la cultura, a través de la sociedad, nosotros obtenemos ganancias culturales, pero también eso tiene un costo, ¿no? Que para Freud es patológico, es un costo, una enfermedad, digamos, ¿no? de vivir encorsetados en determinadas resoluciones, dictámenes y leyes que no expresan del todo, digamos, nuestro deseo. Bueno, Rousseau plantea algo parecido, es decir,
la sociedad de alguna manera encapsula al hombre y lo vuelve malo, y hay una obra literaria paradigmática del pensamiento rusoniano, que es la obra de Mary Shelley, Frankenstein. En Frankenstein vemos que este ser constituido por distintas partes de otros seres, digamos, un cuerpo que está hecho de otros cuerpos, este ser es un ser bondadoso, nace bondadoso, viene a la vida bondadoso, pero la mirada réproba del resto de la sociedad, es decir, la discriminación, el espanto frente a esto que es diferente, vuelve al monstruo, ¿no? un ser malvado, ¿no? De la sociedad es la que de alguna manera lo corrompe. Esa es una idea rusoniana y está presente en una obra literaria como la de Mary Shelley. Bueno, hay otras posturas respecto a cómo se constituye la sociedad y cuál es la naturaleza del hombre, pero a mí me interesaba plantear estas dos para que vean que hay posturas contrapuestas o posturas que de alguna manera parece que dicen lo mismo pero tienen fundamentos diferentes. Bueno, las animo, las invito a que participen en un foro que voy a abrir especialmente para este tema, en el cual, como ya les dije, puedan compartir resonancias de este cuento que leímos. Qué parte les gustó más, una pequeña reflexión, preguntas que les hayan surgido, por qué tal cosa. Eso sería interesante, que surjan preguntas y vamos a trabajar esta semana con estas preguntas o estas reflexiones o estas inquietudes. Bueno, las espero ahí y les mando un gran saludo.